Vamos a proseguir entonces con el avance de asignatura. Nos habíamos quedado en esta parte el día de la anterior semana. Vamos a proseguir. No hay problema en audio ni imagen, ¿verdad? No, doctor, todo está correcto, doctor. Bien, entonces habíamos hecho un resumen y para el mejor estudio de lo que era la anemia, que habíamos tomado como un signo, síntoma, síndrome, entonces vamos a considerar el hemograma como un documento, como un conjunto de magnitudes, ¿verdad? Hematológicas, que son imprescindibles para un examen general de la sangre y el estudio cuantitativo de este contenido, de este fluido, hace que hagamos nuestro diagnóstico mucho más evidente y más certero. Dentro de ese perfil básico que vamos a solicitar, al solicitar el hemograma, estamos pidiendo la concentración de hemoglobina, el valor del hematocrito, los recuentos celulares, eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas, los índices eritrocitarios, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Asimismo, el recuento de los reticulocitos a través del AD, es decir, la amplitud de distribución de los eritrocitos y también entonces del índice de los reticulocitos. Y la morfología de los reticulocitos, ¿verdad? De los leucocitos y plaquetas que estuviéramos hablando en el frote sanguíneo, el tipo, la presencia entonces de una aniso o de una poiquilocitosis. Entonces, todo ello hacemos el estudio a través de un hemograma. Esta parte ya hemos indicado, ¿verdad? La clasificación etiopatogénica, dependiendo entonces de dónde, de qué compartimiento estamos hablando. Estamos hablando del compartimiento de los eritrones, del compartimiento de la médula ósea de los sinusoides y del cuarto compartimiento que sería ya a nivel de la circulación. Entonces ya no vamos a ser reiterativos en esto, ya hemos indicado, ya hemos hablado, y verdad, entonces lo que tenemos que recabar y rescatar de esta diapositiva, cuando hablo yo de una falla de las células germinales, me estoy refiriendo a un trastorno de la maduración, verdad, de la diferenciación que tiene que tener las células troncales hematopoieticas, es decir, en el primer compartimiento. Los portales, los ángeles. Y por consiguiente estamos hablando, por favor, quisiera que apaguen sus audios. Hay una interrupción entonces de parte de uno de ustedes, de sus compañeros. Luego tenemos entonces el fallo de hematopoiesis medular, en lo que nos estábamos refiriendo a lo que era la eritropoiesis ineficaz, o la eritropoiesis con producción de células, pero en un grado entonces disminuido, ¿verdad? Estamos hablando de un fallo o de una alteración o de un fallo medular, que estuviéramos hablando de una anemia plásica. Esta anemia plásica se va a caracterizar por la presencia de las tres series, la serie roja, la blanca y la plaquetaria, con una disminución entonces marcada. Ello hace entonces de que estuviéramos hablando de lo que es la pancitopenia. Otra clasificación dentro de la etiopatogenia tenemos la disminución de la eritropoiesis, ¿verdad? La eritropoiesis, que es el fallo de las células germinales en el aspecto cualitativo, ¿no? El aspecto cualitativo, y estuviéramos hablando de lo que son los síndromes mielodisplásicos, es decir, alteraciones genéticas que modifican entonces las características de maduración, de maduración y de funcionalidad entonces que tienen estas células. ¿Sí? Entonces luego tenemos las anemias por la disminución de la eritropoiesis, fallo de las células germinales, igual una estimulación insuficiente, es decir, por una carencia de la eritropoietina, por una carencia del hierro, por una carencia de la cianocobalamina y del ácido fólico, por una carencia o una alteración, entonces, con una producción exagerada o disminuida de lo que eran las citoquinas, ¿verdad? Si se recuerdan, todo lo que era entonces parte de la matriz extracelular o de la matriz medular, entonces que habíamos hablado con una cierta funcionalidad del hábitat del parénquima óseo. Entonces dense cuenta de que en esta
en la etiopatogenia de las anemias tenemos que evaluar todas esas características que estuvieran entonces presentes en el momento de evaluación del paciente. Otra clasificación dentro de la etiopatogenia, ¿verdad? La disminución de la eritropoiesis por una eritropoiesis insuficiente. Ya habíamos hablado entonces por una alteración del hierro, por una alteración o una falla en la formación de las cadenas de globina, ¿verdad? Entonces por alteraciones en la distribución de los aminoácidos, ¿verdad? Con formación de las talasemias, es decir, ausencia de ciertas cadenas de las globinas alfa o beta de la hemoglobina, que hacen entonces que se genere la formación de otro tipo de, de hemoglobinas y que estuvieran generando un trastorno en el transporte del oxígeno, ¿verdad? Entonces en las talasemias y en las anemias falciformes existen las hemoglobinopatías que determinarían entonces modificaciones en la estructura y en la morfología de la célula. ¿Verdad? Entonces luego tenemos en las eritropoiesis eficaces o ineficaces, tenemos también la alteración de los precursores que van a facilitar o estimular entonces la funcionalidad de la médula ósea, ¿verdad? Que estuviéramos hablando entonces la carencia de vitamina B12 y ácido fólico como les habéis reportado. Entonces todo ello, vean ustedes, dentro de las características etiopatogéneas se da en la fisiopatología de la anemia. Y también tenemos que considerar, entonces, dentro de la fisiopatología de la anemia, la calidad y la cantidad, entonces, de células rojas que se van a destruir o se van a hemolizar en un determinado momento, ¿verdad? Puede ser por una carencia, entonces, de ciertas enzimas, como ser la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Tenemos, entonces, alteraciones de la estructura de la hemoglobina, como habíamos indicado, una alteración de las membranas, que habíamos hablado, de la membrana plasmática y del citoesqueleto del glóbulo rojo, formación entonces de espículas, de pseudópodos, después alteraciones o fenestraciones en la membrana entonces del eritrocito, alteraciones en la forma, es decir, formación de células ovoides, los discocitos, los ovalocitos, etcétera. Todos ellos van a generar entonces un trastorno, ¿verdad?, de la arquitectura, de la estructura del glóbulo rojo. Pero lo que nos llama la atención es que cuando se modifica esta estructura y esta arquitectura del glóbulo rojo, también se van a modificar lo que habíamos hablado con los ciclos energéticos, ¿verdad? Los ciclos energéticos del glóbulo rojo. A más entonces de modificarse el tiempo de vida que tiene el glóbulo rojo, también se va a modificar el ciclo energético. Y no se olviden de que cuando yo hablo del ciclo energético, me estoy refiriendo a tres funciones: producción de ATP, producción de glucosa y producción del 2,3-DPG. En este primer acápite existe una alteración. ¿Por qué se destruyen los glóbulos rojos? Por una alteración de la vía metabólica, ¿verdad? Por una falta de producción del ATP. Por lo tanto, ese glóbulo rojo no tiene esa capacidad de generar entonces el ATP. ¿Y ese ATP en qué participa? En el ciclo energético, es decir, en el intercambio, ¿verdad?, de potasio, cloro, calcio a nivel entonces de las membranas, ¿verdad? No se olviden entonces de que habíamos hablado de la capacidad bioeléctrica y de intercambio que se genera entonces de estos cationes a nivel de la membrana, y también entonces está dada por el ATP. Otro, cuando existe entonces, también se produce una destrucción del glóbulo rojo o una hemólisis del glóbulo rojo por una alteración de ¿qué? De los niveles de colesterol y de los fosfolípidos. Y hemos indicado de que estos dos, el colesterol y los fosfolípidos, son parte integrante de ¿quién? De la membrana fosfolipídica del eritrocito. Por lo tanto, de la banda 3, de la espectrina, de la banda 4, de la actina, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, dense cuenta de que si estoy alterando la concentración de estos dos elementos, como el colesterol y los fosfolípidos, de seguro que va a existir una alteración en la membrana y en el citoesqueleto. Estos dos hechos, tanto la alteración del ATP como del colesterol y de los fosfolípidos, van a generar una mayor permeabilidad, ¿no? O una alteración de la pérdida de la permeabilidad selectiva. Es decir, va a ingresar mayor cantidad, ¿sí? Va a mayor cantidad de sodio
al interior del glóbulo rojo y va a tener una mayor salida de potasio. Por lo tanto, se está generando una alteración del gradiente eléctrico intracitoplasmático o intraeritrocitario, lo que generaría modificaciones en el volumen y determinaría por consiguiente una lisis, ¿no? Y finalmente tenemos la pérdida de la relación superficie-volumen, ¿verdad? Me estoy refiriendo aquí al incremento, no en las células maduras, sino en las células precursoras, como sucede en la anemia megalocitoblástica. Va a generar entonces un mayor desarrollo del núcleo, o perdón, un menor desarrollo del núcleo y un desarrollo adecuado del citoplasma, ¿no? Lo que va a generar una discromía, una asincronía de maduración núcleo-citoplasmático, lo que estuviéramos hablando de lo que son los macrocitos o en la anemia macromegaloblástica, o sea, los megaloblastos. También tenemos que considerar el acúmulo de la IgG, ¿verdad? De la IgG a nivel de la superficie del eritrocito, lo que va a generarnos una mayor o disminución, perdón, de la actividad metabólica, ¿no? Esto es por una reacción de tipo antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Hemos indicado de que en la superficie existen múltiples receptores, ¿verdad? Múltiples receptores que van a generar o van a captar la participación de inmunoglobulinas, o perdón, sí, de inmunoglobulinas y sobre todo la G. Y habíamos indicado entonces de que dentro de la composición de la membrana plasmática no teníamos la anquirina, ¿verdad? La anquirina que era parte integrante de ¿qué? De los factores el RH de los eritrocitos, ¿no? Entonces, dense cuenta de que todos estos factores son determinantes en la destrucción del glóbulo rojo. Otra clasificación está dentro de la etiopatogenia, tenemos la pérdida de hematíense al exterior, es decir, aumento de la eritrocateresis por pérdidas o por anemias por pérdidas al exterior. Estamos hablando de las hemorragias. Hemorragias en menor cantidad o en mayor volumen que nos determinarían anemias de tipo agudo o anemias de proceso crónico, ¿verdad? Por una pérdida, pues, paulatina, gradual de la cantidad o del volumen de los glóbulos rojos. Dentro de esta clasificación tenemos otras que son entonces las anemias por pérdida al exterior y estuviéramos hablando de la dilución de masa circulatoria, ¿verdad? Estamos hablando entonces estas son pseudoanemias, ¿verdad? Si a un paciente ustedes les administran grandes volúmenes de líquido, estamos haciendo entonces síndromes de expansión, ¿no? Por cantidad entonces de líquido que hace que determinen una mayor dilución del componente sanguíneo, que generaría una disminución de la cantidad de glóbulos rojos, pero en un falso porcentaje, ¿no? Por lo tanto, entonces estuviéramos hablando de una anemia por dilución. Otras serían las pérdidas al exterior con un aumento de la eritrocateresis con hemólisis, ¿verdad? Las lisis de los hematíes anormales, como son las anemias hemolíticas corpusculares y las extracorpusculares. Dentro de las corpusculares hemos indicado por alteraciones del volumen, de la forma, las anisocitosis, las poiquilocitosis, etc. Y las extracorpusculares estuviéramos hablando de que por otros motivos entonces externos, tanto a nivel medular como de sanguíneo, se estuvieran generando una alteración en la formación o en el flujo de los glóbulos rojos que determinen una destrucción, ¿no? Entonces tenemos generalmente, vean ustedes, por la rigidez, lisis en el vaso. Estuviéramos hablando de las extracorpusculares, cuando existe una mayor producción o una hipertrofia, diremos así, del vaso, que es el principal órgano del sistema fagocítico mononuclear, va a determinarnos de que este vaso a nivel de los sinusoides, a nivel de la pulpa esplénica roja o blanca, va a determinar entonces un atrapamiento en mayor cantidad entonces de eritrocitos y va a generarnos la destrucción masiva. Por lo tanto, en un hiperesplenismo va a generarse entonces una mayor captación. ¿Cómo diferencian ustedes entre o qué es para ustedes un hiperesplenismo y una esplenomegalia? ¿O será lo mismo?
Jóvenes, ¿qué es un hiperesplenismo y qué es una esplenomegalia? ¿O son sinónimos? Jóvenes, Doctor, el entonces, hiperesplenismo no es la actividad aumentada del vaso, y la bien, esplenomegalia no es el aumento del vaso, ¿sí? El muy bien. tamaño. Esplenomegalia, entonces estamos hablando del tamaño del vaso, ¿verdad? Ese es el volumen. En cambio, el hiperesplenismo estamos hablando de la funcionalidad incrementada del vaso. Sí, puede ser un hígado normal, perdón, un vaso normal, pero que tenga un aumento de la actividad. Es decir, su sistema sinusoidal esté activo y determine una mayor cantidad de fagocitosis. Y ello hace de que genere una eritrocatéresis en mayor proporción. ¿Verdad? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mi nombre es Johnny Campuzano, doctor. Johnny Campuzano. Muy bien. Muy bien, Johnny. Entonces tenemos una alteración también de la rigidez, las lisis en el vaso por tres mecanismos: anormalidad de membrana. Ya habíamos indicado de que cuando existe una alteración de las membranas celulares y del citoesqueleto del glóbulo rojo, estas células se vuelven mucho más sensibles, más frágiles y por lo tanto disminuyen su tiempo de vida. Luego tenemos las anormalidades de la micro o de la hemoglobina. Estamos hablando de las hemoglobinopatías, como habíamos indicado en las talasemias, en las anemias falciformes, ¿verdad? Y finalmente tenemos las alteraciones de la actividad enzimática, es decir, del ciclo energético, entonces del glóbulo rojo, por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que nos generaba también entonces alteraciones en la formación, pues entonces del ADP. Estamos hablando entonces de una carencia de la enzima 6-fosfato deshidrogenasa que facilita entonces también en el intercambio de ATP, ¿no? Entonces, dense cuenta de que estas son las causas que van a generarnos lesión. Otra dentro de la clasificación, dentro de la hepatogenia, ven ustedes, anemia por aumento de la eritrocatéresis hemolíticas y las hemólisis por aspecto de tipo inmunológico, ¿verdad? Entonces, la reacción de inmunoglobulinas a nivel de los receptores de los eritrocitos, ¿verdad? Y sobre todo, entonces, la glicoforina y la anquirina, que son los dos responsables de la reacción de antígeno-anticuerpo, determinan entonces la lisis masiva de los glóbulos rojos, ¿sí? Estamos hablando entonces en este proceso de la eritroblastosis fetal. ¿Qué características tendría la eritroblastosis fetal entonces de hemólisis en la agresión inmunológica? ¿Qué características tuviese? Hola. Que los glóbulos rojos se descompongan en el feto, doctor, tal vez, o no estoy seguro. A ver, un recuerdo de lo que han leído ustedes en embriología. ¿Qué es la eritroblastosis fetal? Doctor, disculpe, buenas tardes. Hola, La buenas tardes. eritroblastosis fetal es un trastorno que se produce cuando los grupos sanguíneos, tanto de la madre, bueno, perdón, de la madre y del feto, son incompatibles. Ya, muy bien. Entonces hay una incompatibilidad de RH, ¿verdad? Entonces lo que nos va a generar RH positivos, RH negativos, nos van a generar entonces una lisis de los glóbulos rojos. Por este mecanismo entonces de reacción de inmunoglobulinas que van a generar entonces una alteración de ¿qué? De la membrana del eritrocito. ¿Sí? Entonces estamos hablando entonces por una agresión inmunológica, por isoanticuerpos, como son la eritroblastosis fetal, y también entonces anticuerpos transfusionales. Entonces dentro de la segunda rama o de la rama de la hemoterapia, que estamos hablando de los trastornos o la recepción entonces
volúmenes de sangre y también entonces de los corpúsculos, es decir, de glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la terapia entonces de tipo transfusional, ¿verdad? Tenemos que tener mucho, sumo cuidado entonces en el análisis y en la incompatibilidad que se pudiesen presentar cuando administramos volúmenes de sangre. Es por eso entonces de que el manejo, grupos sanguíneos, el RH y la parte inmunológica del glóbulo rojo y también de las células, tanto de los linfocitos T y B, es entonces la parte fundamental de la hemoterapia. ¿Sí? Entonces vamos a ver posteriormente cuán difícil entonces o cuán complicado es manejar entonces este tipo de reacciones de tipo inmunológico. Luego tenemos los anticuerpos calientes y fríos, estamos hablando entonces aquí de las crioglobulinas, ¿verdad? Las crioglobulinas que estamos hablando y tenemos los síndromes de Waldenström, que son entonces dadas por los anticuerpos y por inmunoglobulinas calientes y frías, ¿sí? Que también van a generarnos alteraciones de este tipo. Y luego también tenemos las agresiones inmunológicas por medicamento. Existen entonces múltiples medicamentos que van a generarnos una alteración, tanto entonces de la concentración de colesterol a nivel entonces de los glóbulos rojos, como también alteraciones de supresión de las reacciones antígeno-anticuerpos a nivel entonces del eritrocito y del RH. Entonces, por lo tanto, vean ustedes las causas que generan hemólisis o eritrocatéresis es muy variada. Es muy variada. Y desde este punto de vista, entonces, de la etiopatogenia, tenemos que considerar, entonces, de que para hacer un diagnóstico de anemia tenemos que evaluar, entonces, todo el entorno, ¿verdad? Todo el componente, todos los componentes de que estamos refiriéndonos, tanto desde el punto de vista fisiopatológico, inmunológico, desde el punto de vista estructural, entonces, del glóbulo rojo y también de la hemoglobina. Y también tenemos otras, las hemólisis por agresión no inmunológica, como son los agentes vivos, ¿verdad? Como son entonces el paludismo, la Escherichia coli, en su parte entonces de los estafilococos, los neumococos, el agente químico, el plomo, que va a generarnos el saturnismo, y también entonces intoxicaciones entonces de otro tipo, ¿verdad? A nivel entonces sanguíneo. Físico-químicas, las insuficiencias o las fallas renales, la agresión mecánica, las válvulas cardíacas artificiales, la coagulación intravascular diseminada, muy en boga entonces actualmente por este proceso del COVID, y luego tenemos la inflamación y los tumores con las anemias de enfermedades crónicas. Todos ellos entonces son causas generadoras de una anemia por hemólisis, ¿verdad? Una anemia por hemólisis inmunológica y no inmunológica. Otra clasificación, vean ustedes, es de acuerdo a la degeneración celular y tenemos las regenerativas o periféricas y las no regenerativas o centrales. La regenerativa periférica, me estoy refiriendo, te mantiene de que la médula ósea conserva y tiene aumentada la capacidad de producción. Entonces, si la médula ósea está produciendo o está teniendo una eritropoiesis adecuada, ¿dónde estuviera generándose la alteración? Entonces, estamos hablando desde el tercer y cuarto compartimientos, a nivel de los sinusoides o a nivel, entonces, ¿no? De los sinusoides, un hiperesplenismo. A nivel, entonces, del torrente circulatorio o del cuarto compartimiento, estuviéramos hablando de todas las características que hemos visto, ¿no? Inmunológicas, no inmunológicas, etc. Y ocurre cuando hay un aumento de la destrucción eritrocitaria o pérdidas en forma de una hemorragia aguda, ¿verdad? Una hemorragia aguda es una regenerativa o periférica. Y las aregenerativas o centrales, es decir, entonces, de que van a tener una alteración a nivel de ¿dónde? De las células precursoras, de las células troncales hematopoieticas, de las células precursoras, totipotenciales y de las pluripotenciales. Por lo tanto, vean ustedes de que es importante conocer si es aregenerativa o si es regenerativa para hacer entonces un tratamiento adecuado y oportuno. ¿Sí? Si le van a indicar a ustedes un trasplante medular, un trasplante entonces, o una transfusión de células formes, de glóbulos rojos, de plaquetas, etcétera, teniendo entonces en cuenta de que el diagnóstico y el tratamiento que van a instaurar sea en una forma entonces definitiva o en una forma parcial hasta tener entonces el resultado de los estudios complementarios que van a realizar ustedes.
Vean ustedes entonces las degenerativas periféricas y las degenerativas centrales. Entre las periféricas, pérdida sanguínea aguda, las anemias hemolíticas y las extracorpusculares. Y dentro de las centrales tenemos la alteración de la célula madre, invasión medular, es decir, entonces un cáncer, una leucemia, ya son degenerativas, ¿verdad? Un linfoma, entonces también es degenerativa. Una mieloptisis o una mielofibrosis degenerativas. Una anemia plástica degenerativas. Déficit y trastornos de factores eritropoéticos, como son los factores de estimulación, ¿verdad? Como estamos hablando de las citoquinas, también entonces son regenerativas. Alteración de las unidades formadoras de colonia y de las formadoras de colonia de los blastos, también entonces son degenerativas. Vean ustedes entonces desde ese punto de vista, si se están alterando los progenitores, ya es degenerativo. Si se están generando de las células que están en el tercer y cuarto compartimiento, estamos hablando de anemias regenerativas o periféricas. ¿Se ha entendido esta parte, verdad? Y con ello estamos hablando de la anemia en la fisiopatología. ¿Y qué es entonces desde el punto de vista fisiopatológico la anemia? Es un desequilibrio, ¿verdad? Entre la producción de la médula ósea y el consumo que se genera entonces en la periferia, ¿sí? Una disminución de producción a nivel de la médula ósea, es decir, los ingresos degenerativos, ¿verdad? En la insuficiencia de la eritropoiesis, una alteración de la maduración eritroblástica, con alteraciones de la síntesis del DNA, como sucede por un déficit de la vitamina B12 y de los folatos, que estoy refiriéndome a la anemia megaloblástica, y una alteración de la estructura de la hemoglobina. Ingresos regenerativos, alteración de la producción de la médula ósea, una eritropoiesis ineficaz. Y en el consumo, los egresos van a estar entonces aumentados, ¿sí? En la anemia, en la fisiopatología de la anemia, por aumento de consumo, los egresos van a estar entonces incrementados. Y estamos hablando de las regenerativas, ¿no? ¿Y cuándo se sucede esto? Cuando los requerimientos están aumentados, ¿sí? Cuando los requerimientos entonces fisiológicos están aumentados. En la infancia, por el hecho entonces de que están entonces en ese periodo de crecimiento, de desarrollo, de maduración, entonces el consumo, el metabolismo se incrementa y por consiguiente entonces va a necesitar un incremento de los glóbulos rojos. La adolescencia, lo propio, la lactancia. Y en el embarazo también, entonces, porque estamos hablando de un trastorno metabólico fisiológico por un doble mecanismo, ¿no? Tanto de la mujer o de la madre como de la relación con el producto. Luego tenemos las pérdidas hemorrágicas agudas y las hemólisis, que me van a generar entonces egresos aumentados y anemias degenerativas, ¿sí? Y las neoplasias que estuvieran hablando, estamos hablando de ambos, pudiesen ser a nivel medular o a nivel entonces periférico, que estuvieran generando trastornos tanto entonces de ingreso como de egreso, ¿sí? Esta es entonces una balanza que se está entonces moviendo dependiendo entonces de las necesidades de consumo y de producción, ¿sí? De consumo y de producción. Según los índices eritrocitarios, estamos hablando, ya hemos hablado, ¿verdad?, en las anemias normocrómicas, hipocrómicas, hipercrómicas, dependiendo de los volúmenes, ¿verdad?, de los volúmenes microcíticas, macrocíticas, normocíticas, dependiendo del volumen corpuscular, de la hemoglobina corpuscular y de la concentración de hemoglobina corpuscular. Eso ya es entonces un recuerdo. Y también tenemos que valorar entonces para esto, para las anemias, según el índice eritrocitario, tenemos que tomar los índices de Winthrop, ¿no? ¿Y qué dicen los índices de Winthrop? Tenemos que considerar el hematocrito y el glóbulo rojo, ¿sí? El hematocrito y el glóbulo rojo para el volumen corpuscular, ¿sí? Para el volumen corpuscular media y entre 80 y 95 femtolitros o micrones, ¿sí? 80 a 95 femtolitros. La hemoglobina corpuscular media está entonces entre 27 y 32 picogramos. Para hablar de hemoglobina corpuscular media de 27 a 32. Estuviéramos hablando una anemia hipocrómica, entonces estuviéramos hablando de ¿qué? De la hemoglobina corpuscular media por debajo de los 27.
y estuviéramos hablando también de la concentración de la hemoglobina corpuscular media de 32 a 32%, ¿sí? O 32 o 36 gramos por decilitro. Entonces, dense cuenta de que estos índices para mí son muy importantes para determinar el tipo de anemia que me está generando. Si yo les digo que tengo un volumen corpuscular medio de 100 fentolitros, ¿qué estuvieran pensando? Doctor, anemia macrocítica. Macrocítica, perfecto. Estamos hablando entonces del volumen corpuscular, del tamaño, ¿verdad? Por lo tanto, estoy hablando de una anemia macrocítica. Y si yo tengo una hemoglobina y una concentración de hemoglobina por debajo de los 27 y 32, ¿qué estuvieran pensando? Anemia hipocrómica, doctor. Anemia hipocrómica, ¿verdad? Es lógico, porque estamos hablando del pigmento, entonces, que se está concentrando en los glóbulos rojos, y ellos son los que me van a determinar, ¿sí? Si yo tengo entonces los valores, por decirles, un hemograma con volumen corpuscular medio de 90 fentolitros y una concentración de hemoglobina corpuscular media de 16 gramos, ¿qué pensarían? Una anemia normocrómica hipocrómica. Normocítica. Normocítica hipocrómica. Hipocrómica, perfecto, perfecto. Vean ustedes entonces de que no es nada más que esa combinación entonces de valores que van a observar ustedes en el hemograma para referirse y para darme entonces el diagnóstico más exacto entonces de una anemia, ¿sí? Entonces todos los índices de Winthrop tienen que ustedes manejar adecuadamente, ¿sí? Esta parte ya no vamos a hablar porque es lo mismo que estamos hablando, los índices de la hemoglobina corpuscular media, etc. Otros valores que vamos a considerar dentro del estudio de la anemia tienen que ser entonces estos, el volumen celular medio de los reticulocitos, ¿sí? ¿Por qué tengo que darle más énfasis en los reticulocitos? Y cuando ustedes pidan y tengan una duda con respecto a las anemias, soliciten entonces la dosificación de reticulocitos, y es el volumen celular medio de los reticulocitos. No nos olvidemos de que los reticulocitos son los precursores, ¿verdad?, directo de los glóbulos rojos. Por lo tanto, a mí conocer el volumen corpuscular medio de los reticulocitos es para mí lo más importante, ¿no? Entonces, si me da de que si el volumen corpuscular, volumen celular medio de los reticulocitos está disminuido, ¿verdad? Está disminuido, me está indicando de qué? De que está habiendo una carencia de los factores que están estimulando, es decir, del hierro, del ácido fólico o de los folatos y de la vitamina B12. Por lo tanto, me estoy refiriendo a una deficiencia de hierro. Y un volumen corpuscular medio elevado nos va a indicar una deficiencia de folatos. ¿Vean? Entonces, dense cuenta de que el tamaño de los reticulocitos es para nosotros muy importante. Si yo tengo desde el principio, y si considero los reticulocitos con un volumen celular medio de reticulocitos, ¿sí?, inferior o disminuido, entonces hablo de deficiencia de hierro. Cuando este está aumentado, hablo de una anemia megaloblástica, ¿sí?, o de una macrocitosis. Otras dosificaciones que me interesan sería la media de la concentración de hemoglobina celular, la media de la concentración de hemoglobina corpuscular celular, que es similar entonces a la concentración de hemoglobina corpuscular media de los eritrocitos maduros, pero tenemos que considerar esta concentración media o la hemoglobina corpuscular media de los reticulocitos, ¿sí? Concentración de hemoglobina celular de los reticulocitos, que es el mejor indicador de deficiencia de hierro. Vean ustedes de que cuando yo pido dosificación de reticulocitos, no se olviden de pedir el volumen celular medio de los reticulocitos para ver si es una anemia carencial de hierro o de vitamina B12.
Y también tengo que pedir la concentración de hemoglobina corpuscular media en el reticulocito, que me va a dar entonces la real información referente a la deficiencia del hierro. ¿Sí? Entonces, dense cuenta de que es muy importante esto. ¿Listo? Esto ya hemos visto, y esto es la curva de saturación entonces de la hemoglobina, con desviación a la izquierda y a la derecha, dependiendo entonces de la cantidad de hemoglobina y del aporte de oxígeno que se va a generar, y de los factores entonces que también hemos referido, ¿no? Entonces el efecto Bohr, luego la dosificación de la hemoglobina, y luego también tenemos el 2,3-DPG, que son factores entonces que van a modificar esta saturación de la curva. Esto ya no vamos a hablar, y es un resumen entonces de la clasificación que hemos explicado entonces en detalle, y dependiendo del tamaño, de la forma entonces del glóbulo rojo, ya habíamos indicado micros, macros y normocíticos. Dependiendo de la cinética, del movimiento, de la actividad entonces que tiene el glóbulo rojo, se generará entonces una lisis o una hemólisis aumentada o con una producción disminuida. Y de acuerdo a la amplitud de la distribución, es decir, del ADE de los glóbulos rojos, es decir, de la amplitud de distribución de los glóbulos rojos, tenemos que valorar el coeficiente de variabilidad entonces del volumen corpuscular. Y se expresa, vean ustedes, en un homogéneo o heterogéneo. Entonces, el ADE, cuando yo veo en el hemograma, el ADE, ¿verdad? Que es el RDW, el AD o amplitud de distribución de los eritrocitos, digo si es homogéneo o es heterogéneo. Si es homogéneo, cuando la amplitud de distribución está entre 11,5 hasta 15,5%, homogéneo. Pero si es heterogéneo, cuando es mayor de 15,5. ¿Sí? Entonces, eso tengo que evaluar. Eso es lo que tengo que evaluar entonces cuando vea un hemograma y el ADE. Si es homogéneo o heterogéneo. Estoy hablando de homogeneidad cuando la producción de reticulocitos está entonces de 11,5 a 15,5. Pero si es entonces menor o mayor, perdón, de 15,5, hablo de un ADE heterogéneo. ¿Listo? Eso también me está indicando de la cantidad o de producción entonces de glóbulos rojos que se están convirtiendo en reticulocitos, en alteración morfológica del reticulocito. Esto ya conocen ustedes, es una gráfica entonces para determinar si es una anemia microcítica, normocítica y macrocítica. Normocítica tenemos entonces en las anemias microcíticas que están comprendidos entre los 60 y 80 fentolitros, ¿sí? Tenemos de volumen corpuscular medio, los síndromes talasémicos y la anemia ferropénica. Normocíticos comprendidos entre 80 y 100, ¿sí? De volumen corpuscular medio, fentolitros, la anemia de la enfermedad crónica y las anemias hemolíticas. Y las macrocíticas comprendidas entre los 100 y los 110 o más. Estuviéramos hablando de las anemias megaloblásticas o las anemias sideroblásticas, ¿sí? Entonces, dense cuenta de que esta gráfica me está dando la importancia y el tipo de anemias que voy a encontrar, dependiendo entonces del volumen corpuscular medio, microcitos, normocitos y macrocitos. ¿Listo? Esto ya conocemos y nos vamos a quedar entonces en esta parte de la fisiopatología, porque ya estamos entrando a los mecanismos compensadores de la anemia y las manifestaciones que va a tener el paciente en respecto al déficit o a la carencia de la cantidad de glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, esta parte de las generalidades de la anemia son muy importantes para que puedan conocer ustedes a mayor detalle cuando ya hablemos de la ferropénica, de la megaloblástica, etcétera, que ya se van a dar cuenta perfectamente entonces cuando ya hagamos esto va a ser una especie de ejercicio para que puedan aplicar todos los conocimientos que estamos virtiendo en los distintos tipos de anemia. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí?
¿Nadie? ¿Todo comprendido? Hola. Está claro, doctor. Todo claro, ¿verdad? Está claro, Bien. doctor. Perfecto. Espero de que en el examen les resulte bien. Cuidado que se aplacen. Bien, jóvenes. Tengo una consulta. ¿Sabe que hice una consulta, una tasación del texto en una fotocopiadora y me cobró 60 bolivianos? ¿Verdad? 60 bolivianos. Ahora no sé si están dispuestos ustedes para pagar 60 bolivianos o hay alguien que conozca a ustedes para que nos los haga la impresión del texto a menor costo. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas. Doctor, ¿se lo podría cotizar eso? Y más, de un momentito le podría avisar si podría salir menos. Por favor. Ya, Porque doctor. para que ustedes tengan adquisición, ¿no? Otros posiblemente no tengan algunos no tienen muchos recursos y para evitar los de que... Ya, doctor, entonces de un ¿Ya? momentito me pongo en contacto con usted y se lo voy a cotizar. Excelente. Me comunicas para dejarlo el texto y después hagan ya ustedes la fotocopia. Ya, doctor. Listo. Bien, entonces, jóvenes, nos quedamos aquí. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.